Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, tenemos un episodio cargado de emoción, de esas decisiones que marcan un antes y un después en la vida de una pareja. Como ya habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en la increíble travesía de Can y Demet, quienes después de darse el sí, quiero, se enfrentan a una pregunta que resuena en muchos corazones: ¿dónde construir su futuro hogar? Sí, amigos, hoy vamos a desvelar su decisión final sobre su país de residencia tras casarse ***. Prepárense para un viaje lleno de reflexiones, comparaciones y, por supuesto, la inevitable tensión que acompaña a una elección tan trascendental. Si les gustan las historias que exploran los desafíos y las alegrías de formar una familia en un mundo globalizado, están en el lugar correcto. Y antes de sumergirnos de lleno en la aventura de Can y Demet, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan a seguir creando contenido que esperamos les encante. Muchísimas gracias de antemano. Bueno, entremos en materia. La boda de Can y Demet fue un evento espectacular, lleno de amor, risas y las mejores intenciones. Pero como suele suceder, tras la euforia del día especial, llega el momento de poner los pies en la tierra y planificar el día a día. Y para ellos, que provienen de culturas y tienen experiencias de vida diversas, la elección del país para establecer su hogar conjunto se convirtió en un tema central de conversación, de debate y, seamos honestos, de alguna que otra noche sin dormir. La pregunta era clara: ¿sería el país de origen de Can, o el de Demet, o quizás un tercer país completamente nuevo, un lienzo en blanco para pintar su nueva vida juntos? Cada opción venía con su propio bagaje de pros y contras, de oportunidades y desafíos. Can, siendo originario de, traía consigo la familiaridad de su cultura, su red de apoyo de familiares y amigos, y las oportunidades profesionales que ya había cultivado allí. Su arraigo era profundo, y la idea de dejar atrás todo eso implicaba un sacrificio considerable. Pensaba en la facilidad de comunicación, en las costumbres que le eran innatas, en la comida que reconfortaba su alma. Por otro lado, sabía que su felicidad ahora estaba intrínsecamente ligada a Demet, y si su país de origen no era el ideal para ella, o si el futuro que ambos soñaban se construía mejor en otro lugar, tendría que estar dispuesto a adaptarse y a hacer concesiones. La familia de Can, aunque apoyaba la unión, expresaba sutilmente su deseo de tenerlos cerca, de seguir compartiendo las tradiciones y los eventos familiares de forma habitual. Demet, por su parte, sentía una conexión especial con su tierra natal. Allí había crecido, había forjado su identidad y tenía lazos emocionales muy fuertes. La idea de un nuevo comienzo en un lugar desconocido presentaba desafíos únicos para ella. Adaptarse a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a un sistema social diferente, todo eso implicaba salir de su zona de confort de una manera muy significativa. Sin embargo, Demet es una mujer visionaria y pragmática. Era consciente de las oportunidades de crecimiento profesional y personal que podría ofrecerles como pareja, quizás en términos de desarrollo económico, estabilidad o un ambiente más propicio para ciertos proyectos que ambos tenían en mente. También consideraba la posibilidad de que un cambio de aires pudiera ser estimulante y enriquecedor para ambos, abriéndoles puertas a experiencias que de otra manera no habrían tenido. La familia de Demet, siempre comprensiva, entendía la importancia de la felicidad de su hija y de su esposo, pero tampoco ocultaba su nostalgia anticipada. Entonces, ¿cómo abordaron esta encrucijada? No fue una decisión tomada a la ligera, ni mucho menos. Durante semanas se sentaron a conversar, a investigar, a hacer listas, a soñar despiertos y a enfrentar las realidades. Hablaron sobre sus carreras. ¿Ofrecían oportunidades similares en ambos países? ¿Habría que empezar de cero? ¿Cómo afectaría esto a su estabilidad económica? Exploraron el tema de la familia. ¿Sería fácil para ellos visitar a sus seres queridos? ¿Podrían sus futuras familias sentirse cómodas y bienvenidas en el nuevo hogar? Y por supuesto, hablaron de su estilo de vida deseado. Buscaban la agitación de una gran ciudad, la tranquilidad de un entorno rural, la cercanía al mar, la montaña. Cada aspecto era un hilo en el tapiz de su futura vida juntos. Realizaron visitas exploratorias a ambos países. Can redescubrió su ciudad natal con ojos nuevos, como si estuviera viendo el lugar por primera vez junto a Demet, intentando mostrarle lo mejor de su mundo.
Le explicó las tradiciones, le presentó a sus amigos más cercanos, la llevó a sus rincones favoritos. Demet por su parte se esforzó por integrarse, por aprender frases en el idioma local, por probar la gastronomía típica, pero no pudo evitar sentir en ocasiones la sutil barrera de no ser originaria de allí. Fue el turno de Demet de ser la anfitriona, de llevar a Can por los lugares que amaba, de explicarle la riqueza de su cultura. Can, aunque fascinado por la belleza y la vitalidad también sentía la distancia de su propia tierra y de sus raíces. No faltaron las discusiones. Hubo momentos de frustración, de sentir que la otra persona no entendía completamente sus miedos o sus anhelos. Pero lo que siempre prevaleció fue el respeto mutuo y el amor que los unía. Se recordaban constantemente que esta decisión no era un juego de ganar o perder, sino una oportunidad para construir un futuro juntos. La clave estaba en encontrar un equilibrio, en la empatía, en la voluntad de ceder y de adaptarse. Se dieron cuenta de que independientemente del país que eligieran, lo más importante era que ambos estuvieran felices y que su hogar fuera un lugar donde ambos se sintieran plenos, amados y apoyados. Y entonces, después de mucho sopesar, de noches de insomnio y de conversaciones profundas, llegó el momento. La tensión era palpable en el aire. Habían llegado a un punto de inflexión. ¿Qué camino tomarían? ¿Podrían dejar atrás sus orígenes por un futuro prometedor en otro lugar? ¿O priorizarían la comodidad y la familiaridad de uno de sus países natales? Les aseguro que la decisión no fue fácil, y ambas partes tuvieron que hacer sacrificios significativos. Pero finalmente, con una mezcla de alivio y una pizca de incertidumbre, Can y Demet tomaron su decisión final. Y el país elegido es. Sí, han decidido establecerse en. Esta elección puede sonar sorprendente para algunos, pero para ellos representa la oportunidad perfecta de comenzar un nuevo capítulo, un capítulo que se siente como suyo, sin estar abrumados por las expectativas o las presiones inherentes a vivir en el país de uno de ellos. Ofrece un entorno. Para Can, representa un nuevo desafío profesional que le apasiona, y para Demet, un lugar donde puede aplicar sus habilidades en un contexto diferente y, a la vez, encontrar una comunidad acogedora que le permita sentirse integrada rápidamente. Además, han considerado que la ubicación les permitirá mantener un contacto relativamente fácil con sus familias, facilitando las visitas mutuas y la participación en momentos importantes. Han planeado con antelación cómo se adaptarán a la vida allí, desde aprender el idioma hasta construir una nueva red social. Es una apuesta audaz, sí, pero una apuesta llena de esperanza y de ganas de crear juntos algo único. Entienden que habrá retos, por supuesto, la adaptación a una nueva cultura siempre los tiene, pero están comprometidos a apoyarse mutuamente en cada paso del camino, convirtiendo los desafíos en oportunidades de crecimiento personal y como pareja. Esta decisión, aunque final, también marca el comienzo de una nueva aventura, una que están ansiosos por emprender juntos. En resumen, hemos sido testigos de un proceso de toma de decisiones muy humano y complejo. Can y Demet, tras sopesar cuidadosamente sus carreras, sus familias, su estilo de vida y sus sueños individuales y de pareja, han optado por un camino que les ofrece un nuevo comienzo, establecerse en. Esta elección, aunque implicó dejar atrás la comodidad de lo conocido, está impulsada por la visión de un futuro compartido y la promesa de crecimiento y felicidad. Su viaje nos enseña que las decisiones importantes en la vida, especialmente las que conciernen a nuestra vida en común, requieren paciencia, comunicación, empatía y sobre todo, un profundo amor y respeto mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional con Can y Demet. Esperamos que esta historia les haya parecido tan inspiradora y reveladora como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han pasado por una decisión similar? ¿Qué factores considerarían ustedes al elegir un país para vivir con su pareja? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus experiencias y perspectivas. Su feedback es oro para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.